En las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, el PSOE obtiene una aplastante mayoría absoluta. UCD, el partido que había pilotado la transición, queda prácticamente barrido del mapa político. Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. 2 de diciembre de 1982. Por primera vez en 50 años, la izquierda vuelve al poder. El nuevo gobierno socialista tiene por delante dos tareas urgentes: el asentamiento de la democracia y la estabilización y modernización económica del país. La reforma de las Fuerzas Armadas, su sometimiento pleno al poder civil y su integración en la estructura democrática del país es otro de los grandes objetivos de Felipe González. El PSOE conseguirá hacer desaparecer de España para siempre el viejo fantasma del golpismo. Nada más tomar posesión, el equipo económico del gobierno aborda la reconversión de la industria pública, lo cual provoca constantes movilizaciones de trabajadores. Los Altos Hornos de Sagunto encarnan la férrea oposición obrera a unos planes de reconversión que la mayoría de la opinión pública considera ineludibles. Dos meses después de su llegada al poder, el gobierno aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto. Las movilizaciones de los sectores conservadores y la presión de la jerarquía católica son de alta intensidad. También la reforma educativa es motivo de problemas para el gobierno. Los socialistas pretenden y consiguen que el Estado tenga un control más firme sobre los centros de enseñanza que, siendo privados, reciben subvenciones públicas. El 12 de junio de 1985, España culmina una aspiración histórica: su incorporación a la Comunidad Económica Europea. 12 años de esfuerzos se cierran ese día en el Palacio Real de Madrid con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE. Para estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. La integración efectiva de España en la Comunidad Europea tiene lugar el 1 de enero de 1986. Al mes siguiente de la integración de España en Europa, Felipe González anuncia la convocatoria del referéndum sobre la OTAN, una de las promesas del programa electoral socialista. La posición del presidente de gobierno ha cambiado radicalmente y es ahora favorable a la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Pero todos los partidos a la izquierda del PSOE, además de muchas organizaciones ciudadanas, mantienen una cerrada oposición. Los sondeos prevén una derrota del gobierno en el referéndum. El gobierno socialista logra ganar el referéndum de la OTAN. 3 meses más tarde, el PSOE vuelve a obtener mayoría absoluta en las elecciones generales. A partir de 1986, se inicia en España una etapa de crecimiento económico sostenido que durará hasta 1992.
En estos años el gobierno universaliza las pensiones y la seguridad social, aumenta la cobertura del desempleo e intensifica la inversión en infraestructuras, autovías, trenes de alta velocidad y comunicaciones. Se fortalece así el estado de bienestar. Junio de 1987. Un coche bomba estacionado en el aparcamiento de Hipercor, en Barcelona, provoca 21 muertos y decenas de heridos. Es el primer atentado indiscriminado de los asesinos de ETA. Seis meses después, la banda perpetra otro atentado masivo contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Hay 11 muertos, 5 de ellos niños. Aunque con la buena marcha de la economía se recuperan puestos de trabajo, el paro sigue creciendo y alcanza los 3 millones de personas. Un 40% de ellas son jóvenes que buscan su primer empleo. Diciembre de 1988. Los sindicatos convocan una huelga general para el día 14. El motivo inmediato de la protesta sindical es un plan de empleo juvenil. La huelga se salda con un éxito rotundo para las centrales sindicales. El país entero queda paralizado. Es la primera vez que una huelga general triunfa en España. Septiembre de 1989. José María Aznar sucede a Manuel Fraga como cabeza de lista de su partido, que ha sido rebautizado con el nombre de Partido Popular. Aznar renuncia a la presidencia de Castilla y León para presentarse a las elecciones de octubre como candidato a la presidencia de gobierno en contienda con el candidato socialista, Felipe González. Las elecciones generales de octubre de 1989 dan la victoria por mayoría absoluta por tercera vez consecutiva al Partido Socialista. José María Aznar es elegido presidente del Partido Popular en abril de 1990. Sustituye a Manuel Fraga, que se mantiene como presidente de honor del partido. Fraga, por su parte, gana por mayoría absoluta las elecciones autonómicas gallegas. Desde ese momento, se dedicará en exclusiva a la tarea de gobernar Galicia. La espléndida organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla, que tienen lugar en 1992, ofrecen al mundo la imagen de una España sólida y moderna, algo impensable tan solo unos años atrás. Los fuegos artificiales de los fastos del 92 ponen fin, sin embargo, a los años de prosperidad. Una fuerte crisis económica golpea de nuevo al país. En los primeros años 90 empiezan a aparecer casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Socialista. El primer asunto aireado por la prensa es el caso de Juan Guerra, hermano del vicepresidente de gobierno, que acaba provocando meses más tarde la dimisión del propio Alfonso Guerra. A esto le sigue la aparición del caso Filesa, que pone al descubierto la financiación irregular del PSOE. Durante los años siguientes, la prensa saca a la luz otros casos de corrupción económica en los que se ven implicados importantes personajes del mundo económico y financiero. En las elecciones de junio de 1993, el Partido Socialista gana de nuevo, pero pierde la mayoría absoluta. A partir de ese momento, se inicia una legislatura cargada de tensión en las que las acusaciones de corrupción por parte de la oposición sobre los dirigentes socialistas son constantes y los escándalos destapados por la prensa se multiplican.
El escándalo más llamativo es el protagonizado por el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Acusado de haberse enriquecido ilegalmente, Roldán se ve forzado a dimitir y a continuación huye de España. Roldán será más tarde detenido, juzgado y encarcelado. Además de los escándalos de corrupción, la prensa imputa al gobierno la responsabilidad de la guerra sucia contra ETA, al haber creado y financiado el grupo terrorista GAL. Marzo de 1996. El Partido Popular gana las elecciones. La victoria del PP se produce por un estrecho margen, lo que obliga a José María Aznar a buscar acuerdos con los partidos nacionalistas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. El gobierno de José María Aznar tiene ante sí un reto clave: la mejora de los datos económicos que permita a España formar parte de los países de la Unión Europea que compartan la nueva moneda única, el euro. Eso se consigue al finalizar 1997. La posición de España es una posición sólida, de confianza, de credibilidad, en todos los datos y magnitudes económicas que nos han servido para traernos a la moneda única, el euro. El terrorismo de ETA no ha cejado ni un solo momento en estos años de democracia. El 1 de julio de 1998, la Guardia Civil libera a José Antonio Ortega Lara, que ha estado más de 500 días secuestrado por ETA. Pocos días más tarde, la banda secuestra y anuncia que va a asesinar a Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua, si el gobierno no se somete a sus exigencias. Cuando el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aparece con 2 tiros en la cabeza, la ira ciudadana estalla de manera incontenible. En una movilización colectiva sin precedentes, en todos los pueblos y ciudades de España, millones de personas gritan contra los asesinos. Este movimiento popular, bautizado como el Espíritu de Ermua, marca el nacimiento de un proceso irreversible de fortalecimiento democrático y de superación definitiva del miedo por parte de los españoles. En marzo de 2000, José María Aznar es investido de nuevo como presidente. Esta vez ha ganado por aplastante mayoría absoluta. El Partido Socialista sustituye a su líder. En julio de 2000, José Luis Rodríguez Zapatero es elegido nuevo secretario general del PSOE. Él será quien le dispute a Aznar en las siguientes elecciones el apoyo popular para ocupar la presidencia del gobierno. La segunda legislatura del Partido Popular continúa proporcionando una mejora constante de la situación económica española. Nuestra incorporación al euro el 1 de enero de 2002 supone el espaldarazo a una política económica gestionada con éxito indiscutible. La relación entre los sindicatos y el gobierno se deteriora profundamente cuando éste anuncia una reforma laboral a la que las centrales se oponen radicalmente. En junio de 2002, el gobierno del Partido Popular sufre una huelga general en protesta por la reforma. Meses más tarde, el Ejecutivo rectifica y acepta parte de las reclamaciones sindicales. En noviembre de 2002 se produce la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. El petrolero Prestige se hunde frente a las costas gallegas y vierte al mar miles de toneladas de fuel.
Las costas de Galicia son, junto con las especies marinas, las grandes víctimas de la tragedia. La oposición acusa al gobierno de haber abandonado a los gallegos a su suerte. El apoyo decidido del presidente Aznar a la invasión de Irak, llevada a cabo por el presidente norteamericano George Bush contra el criterio de la ONU, es motivo de multitudinarias manifestaciones de protesta en toda España. La opinión pública española está mayoritariamente en contra de esa guerra. El 11 de marzo, 3 días antes de las elecciones generales, un atentado múltiple, realizado por integristas islámicos, ciega la vida de 192 personas y deja más de 1000 heridos. Eva Belén, Susana, Emilián, Carlos, Óscar, Rodrigo, Rodolfo, José Luis, Abel, le asesinaron el propio día de su cumpleaños. Javi tenía 25 años. Pilar, Daniel, pasado mañana tendría que haber cumplido 21 y era mi propio hijo. Se trata de la mayor matanza terrorista jamás sufrida por los españoles. Al día siguiente, 12 de marzo, los ciudadanos se manifiestan masivamente en toda España contra el terror. La oposición acusa al gobierno de estar ocultando información trascendental a los ciudadanos sobre los auténticos autores del atentado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey. El Partido Socialista gana las elecciones del 14 de marzo. José Luis Rodríguez Zapatero es el nuevo presidente del Gobierno. De las deliberaciones del Consejo de Ministros. España. Roma, 29 de octubre 2004. Un día histórico para Europa. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 25 miembros de la Unión estampan su firma en la primera Constitución Europea. Con este acto se da un paso decisivo hacia la culminación de aquel sueño de una Europa unida que nació en este mismo lugar hace casi medio siglo. Y España es ahora una parte esencial de esa prometedora realidad.